Imagina por un momento la presión de vivir en una sociedad donde tu valor como mujer se medía por tu capacidad de ser madre. En una cultura donde ser madre lo era todo, Ana era, invisible, una sombra, casada con Elcana, un hombre bueno, un esposo devoto que la amaba profundamente, pero su amor, por más grande que fuera, no podía llenar el abismo que había en su vientre. No podía apagar el anhelo materno que la consumía día y noche. Y para empeorar las cosas, Elcana tenía otra esposa, Penina, y Penina tenía hijos, muchos hijos. Imagina despertarte cada día no con la alegría de la familia, sino escuchando las risas de los niños que nunca fueron tuyos, los gritos de juego que resonaban en tu casa pero que no salían de tu vientre. Ver cómo Penina los abraza, los alimenta, los arrulla, celebra cada uno de sus logros, grandes y pequeños, mientras tú solo tienes silencio, un silencio ensordecedor que te recordaba constantemente tu fracaso. Pero el infierno de Ana no era solo su infertilidad, era la humillación constante, el veneno lento que Penina, la otra esposa, le administraba a diario. Penina no perdía oportunidad de recordarle a Ana su deficiencia, su imperfección. Cada comida familiar, cada celebración, cada momento que debería haber sido de unión y alegría, se convertía en una tortura psicológica. ¿Dónde están tus hijos, Ana? ¿Por qué Dios te ha cerrado la matriz? ¿Será que has hecho algo malo? Seguramente Dios te ha abandonado. Las palabras de Penina no eran simples comentarios. Eran como dagas envenenadas que se clavaban una y otra vez en el corazón de Ana. Porque en esa cultura, una mujer sin hijos no era solo infértil, era maldecida. Era una señal inequívoca de que Dios estaba disgustado con ella, que había alguna falta oculta que le impedía recibir esa bendición tan fundamental. Y Ana cargaba esa vergüenza, ese estigma, como una losa pesada y fría en el pecho. Su esposo Elcana, con su amor bien intencionado, trataba de consolarla. Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero por más amor que él le diera, por más que intentara comprender, no podía. No podía entender el vacío maternal que la consumía, el dolor visceral de un anhelo no cumplido. Era como si le ofreciera un vaso de agua en el desierto cuando ella se estaba ahogando en un océano de tristeza. Año tras año, la familia de Elcana subía a Silo para adorar a Dios, siguiendo la tradición. Y año tras año, Ana llegaba a ese lugar sagrado con las manos vacías y el corazón más roto que el año anterior. Veía a las otras madres con sus niños, presentando orgullosas a sus hijos ante Dios, orando por ellos, riendo con ellos, mientras ella solo tenía lágrimas que ofrecer. Un llanto silencioso que nadie parecía notar o entender verdaderamente. El templo, que debía ser un lugar de consuelo, se había convertido en un recordatorio anual de su agonía, hasta que un año algo se rompió dentro de ella. Ya no podía fingir más. La máscara de estoicismo se desmoronó. Ya no podía sonreír mientras por dentro se desangraba emocionalmente. Ese día, en Silo, el dolor era tan insoportable que Ana no pudo ni siquiera comer. La angustia había devorado su apetito. Y entonces, en medio de esa desesperación abrumadora, Ana tomó la decisión más valiente y transformadora de su vida. Se levantó de la mesa, dejó a la familia y caminó sola hacia el tabernáculo. No iba a orar una oración bonita y educada, llena de palabras perfectas y reverencia contenida. No. Iba a derramar su alma delante de Dios como nunca antes lo había hecho. Iba a vaciarse por completo. Lo que pasó ese día en el tabernáculo no fue una oración, no en el sentido convencional. Fue un desahogo brutal, crudo, visceral. Ana se postró delante de Dios, quizás de rodillas, quizás con el rostro en el suelo, y le habló desde lo más profundo de su dolor, desde las entrañas de su ser. Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida.
Pero no fueron solo las palabras. Era todo su cuerpo el que expresaba una angustia que había guardado, que había fermentado por años. Lloraba tan intensamente, oraba con tal desesperación, que sus labios se movían en un clamor inaudible, pero no salía sonido. Era como si toda su alma estuviera gritando en silencio, un grito mudo que solo Dios podía escuchar. El sacerdote Elí la vio desde lejos y, al ver su estado, con su cuerpo convulsionando por el llanto, su boca moviéndose sin sonido, pensó que estaba borracha. Imagínate la escena. Una mujer tan quebrantada por el dolor que parecía ebria de tristeza, incomprendida incluso por el hombre de Dios. Pero cuando Ana le explicó su situación, cuando derramó su corazón ante Elí, algo extraordinario pasó. Elí no solo la entendió, no solo le mostró compasión, le dio una palabra profética llena de autoridad divina. Le dijo: «Ve en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Por primera vez en años, Ana sintió algo diferente. No era solo una chispa de esperanza, era una certeza profunda que se instaló en su alma. Dios había escuchado su clamor, su oración había llegado al cielo, su dolor por fin había sido visto y oído. ¿Sabes qué es lo más increíble y revelador de esta historia? Ana salió del tabernáculo completamente transformada. Y esto es crucial. Antes de ver ningún milagro visible, antes de quedar embarazada, antes de que nada cambiara en su circunstancia externa, en su situación, ella ya era una mujer diferente por dentro. La Biblia, en el libro de 1 Samuel 1, 18, nos dice algo poderosísimo. Y se fue su tristeza. No dice que se fue su problema. No dice que se fue su infertilidad. Dice que se fue su tristeza. Había entregado su dolor, su vergüenza, su agonía a Dios, de tal manera que ya no eran suyos. Eran de Él. Había soltado la carga. Había encontrado paz antes de la promesa. Y efectivamente, Dios respondió. Ana concibió y dio a luz a un hijo al que llamó Samuel, que significa pedido a Dios. Pero aquí viene lo más hermoso y el testimonio más grande de su fe. Cuando Samuel nació, Ana no se aferró a él con posesividad, a pesar de haberlo deseado tanto. Recordó su promesa. Y cuando el niño fue destetado, siendo aún muy pequeño, lo llevó al templo en Silo y se lo entregó a Dios, tal como había prometido. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová por todos los días que viva. Para Jehová será. Este acto de entrega, de desapego de lo que más amaba, a pesar de lo que le había costado obtenerlo, es la cumbre de la fe de Ana. Pero la historia de Ana no termina ahí. Y aquí es donde la gracia de Dios se desborda aún más. Después de entregar a Samuel, ¿sabes qué pasó? Dios, en su infinita bondad, y como recompensa por su fidelidad, le dio a Ana 5 hijos más. Sí, 5, 3 varones y 2 hijas. Fue como si Dios le dijera: Ana, porque fuiste fiel con lo que más querías, porque confiaste en mí incluso cuando te pedí el fruto de tu milagro, te daré abundancia, te desbordaré con bendiciones. La mujer que había sido humillada, marginada y maldecida por no tener hijos, terminó siendo la madre del profeta más importante de Israel en ese tiempo. Samuel, su primer hijo, fue el gran profeta que ungió a David como rey, cambiando el curso de la nación. Ana no solo recuperó su dignidad, no solo vio su vientre bendecido, se convirtió en parte fundamental de la historia de Israel, una pieza clave en el plan divino. Su dolor no fue en vano, su espera no fue un castigo. Era preparación, era un proceso de forja. Dios estaba moldeando y forjando en ella el carácter, la fortaleza espiritual y la profunda fe que necesitaba para criar a un hombre que cambiaría una nación, al profeta que escucharía la voz de Dios y guiaría a su pueblo. La historia de Ana nos enseña una verdad poderosa y eterna. Tu dolor actual puede ser el preludio de tu mayor propósito. Ese vacío que sientes hoy, esa área donde Dios parece estar callado y la respuesta no llega, esa situación que te avergüenza,
te frustra o te hace sentir insignificante, puede ser exactamente el lugar, la incubadora, donde Dios quiere hacer su mayor milagro.